Luisa Delgadillo, experimentada comunicadora, periodista, presentadora de noticias y amiga, que fue una de las que primero estuvo en esta mesa. Aquel 6 de mayo del 2019, cuando nació este programa, Luisa estuvo aquí y hoy en cambio la tenemos en esta mesa en una nueva faceta de Luisa Delgadillo. Primero que nada, Luisa, bienvenida a tu casa. ¿Cómo así este salto? ¿Cómo así este salto, Luisa? Ante todo, qué gusto verlos, qué gusto compartir con amigos y colegas de toda la vida. Bueno, estoy muy contenta, quiero saludar a los oyentes de Un Café con JJ. Efectivamente, tuve el honor y el privilegio de arrancar este programa tan increíble que tiene una altísima sintonía y gran aceptación entre los oyentes, entre su público, que pues también ha sido mío y me siento verdaderamente como en casa, muy contenta de estar aquí. Con respecto a tu pregunta, puedo decirte que no fue una decisión fácil de tomar, sin embargo, luego de pensarlo, finalmente me decidí. Pienso que era el momento de poder aportar con mi experiencia como comunicadora de más de 3 décadas, como madre de familia, como ama de casa, como cabeza de hogar, puesto que pues la vida me orilló a ser cabeza de hogar, padre y madre para mi único hijo. Decidí, ¿por qué no también aportar al país desde otra arista? Así como lo hice desde la comunicación, con compromiso, con seriedad, con responsabilidad, hacerlo en esta oportunidad desde la política. Y la vida me ha brindado esa oportunidad a través de la invitación del Partido Social Cristiano y de su máximo líder, el abogado Jaime Nebot. Así que dije, acepto, y aquí me tiene. Perfecto. Ahora, Luisa, es un momento complicado para meterse a la política. Sin es un duda. momento duro, difícil, supongo que lo analizaron bastante con tus familiares, porque hoy en día hacer política es riesgoso. Sí. Ya, también hay que vencer ese temor, ¿no? También hay que vencer ese miedo. Sí, sin lugar a dudas, y fueron, entre otras, esa una de las principales consideraciones que hice, más quienes me conocen, tengo un hijo maravilloso, Carlos Aníbal, un joven aguerrido, valiente, decidido, y podría decirte que en medio de esos temores propios que a uno le pueden sobrevenir, él me dio ese impulso y me dijo, mamá, este es el momento. He tenido a lo largo de mi vida como comunicadora numerosas invitaciones de varias tiendas o partidos políticos. Del PSC, que es con quien yo siempre sentí una mayor afinidad en reiteradas oportunidades y nunca lo acepté. Pero mi hijo me dijo, mamá, siempre obraste con honestidad, con verticalidad, con honradez, con compromiso. Si tú haces las cosas bien, como lo has hecho a lo largo de tu vida, con aciertos y desaciertos, con errores, con virtudes y con defectos, pero siempre sobreponiendo tu coraje, tu valentía y tu deseo de servir, estoy segura de que con la guía del Altísimo no te va a ir mal. Además me dijo, tienes mi apoyo, mi acompañamiento y aquí estaré siempre yo para sostenerte, para darte un consejo. Y hoy por hoy, que hay una votación joven muy importante, yo creo que quienes hemos tenido la experiencia con jóvenes, bien podríamos, ¿por qué no?, darnos esta oportunidad de servir al país. La Biblia dice, y perdóname que lo traiga a colación, por sus frutos o por sus hechos o por los frutos que han dado en la vida, puedes conocer un poco de esa persona. Y más allá de que yo también he tenido mis traspiés, al poner en la balanza lo que yo he podido lograr y conseguir en la vida, creo que dice más que 1000 palabras. Una trayectoria limpia, honesta, de trabajo, de seriedad, y en el caso de mi único hijo, un hombre de bien, al que he criado con valores y principios, y es una de mis mayores cartas de presentación. Perfecto. Ahora, Luisa, adentrándonos ya a las propuestas como tal. Momento complicado, muchas ofertas, de la A a la Z. ¿Cuáles las 3 más importantes que presenta Luisa Delgadillo para los votantes? Bueno, la propuesta más importante y que aglutina la parte medular y la esencia de lo que yo quiero para mi país, mi propuesta siendo candidata segunda asambleísta nacional por la 6 y aliados, es el proyecto del Ecuador, del país. Y estas
están enmarcadas dentro de la propuesta general de gobierno de nuestro candidato a la presidencia, Henry Kronfle, que propone una dinamización de la economía, que propone devolver la seguridad al Ecuador y que propone trabajar de manera conjunta, hombro a hombro, apoyado en el poder legislativo y entre quienes buscamos llegar a la Asamblea Nacional junto a él para apuntalar y fortalecer estas propuestas. Eso es básicamente. Ahora, en cuanto a lo que consideramos lo más importante de todo es dignificar la vida de las familias ecuatorianas. Yo no quiero denostar contra nadie o contra los errores del actual o del pasado, porque creo y soy una convencida de que cada quien tiene sus aciertos y desaciertos, tiene sus fortalezas y sus debilidades. Hay muchas cosas que se pueden rescatar y creo también en la buena fe y en la buena voluntad de la gente, en su capacidad y su deseo de servir. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra es con violín, y muchas veces cuando una persona llega bien intencionada, a veces se encuentra con muchos tropiezos, y creería yo que con ese enmarañamiento que muchas veces uno se encuentra a nivel del Estado y de sus diferentes estamentos, que no siempre permiten avanzar al ritmo que uno desearía. En materia de seguridad, por ejemplo, que yo creo que es lo medular, nada podemos hacer sin seguridad. La vida de los ecuatorianos es la que hoy por hoy está en riesgo. A diario vemos cómo los comunicadores tienen que informar respecto de sucesos violentos. Yo creo que la solución no solamente es la mano dura o de hierro en contra del crimen organizado, sino que tiene que ser una solución integral. En los jóvenes, por ejemplo, para apuntalar esa propuesta, la 6 y aliados propone hacer, mediante un decreto ejecutivo, ampliar el área extracurricular en los jóvenes, que podría ser bien a través del Ministerio de Educación, del ministerio pertinente. ¿Para qué? Para que los jóvenes puedan, teniendo actividades extracurriculares como la danza, el deporte, la música y otros, no desviar su atención en malos caminos. Otro punto importante también para los jóvenes, volver al servicio obligatorio, al servicio militar obligatorio. ¿Qué mejor forma de ayudar a los jóvenes a disciplinarse, a tener el verdadero sentido y valor de amor a su patria y a su país? A través de una reforma, poder lograr que los jóvenes a partir de los 16 años puedan, entre otras cosas, iniciarse en una vida laboral para aprender un oficio en el campo de los artesanos y ganar también una remuneración. Así van a poder hacer cosas positivas y proactivas en su tiempo libre, comenzar a tener sus recursos y, ¿por qué no?, aprender un oficio que siempre va a ser válido. De esa manera buscamos, con estos 3 puntos que creo que son vitales citarlos, recuperar a esa juventud para que no se vea seducida por las mafias y organizaciones criminales que buscan reclutarlos en virtud de que no reciben y tienen el apoyo que se merecen. Sumado a la creación de una universidad nacional en línea. ¿Para qué? Para que todos esos jóvenes que quisieran poder tener una profesión puedan hacerlo sin distingos, de manera gratuita. Universidad Nacional en línea. Creo que esas son partes esenciales para poder tener una propuesta integral en donde no solamente, repito, se aplique mano de hierro contra el crimen organizado, sino que además se le quite la carne de cañón, que son muchos jóvenes que incluso terminan perdiendo la vida muy jovencitos a merced de la delincuencia. Luisa, ¿qué tal? Buen día. Tú has un poco, digamos, expresado el tema de la inclusión social. Yo quiero preguntarte ahora sobre el tema de la justicia. Sí. Tú sabes que el crimen organizado se ha tomado el Ecuador totalmente. ¿Tú crees que es aún fundamental reformar las leyes de justicia penal para combatir este tema? Creería que sí, y dentro de la propuesta que tiene la 6 y aliados, porque María José, algo que no se puede negar es que, y lo hemos dicho siempre, y ha sido un tema reiterativo que salta a la vista,
de nada pueden servir los esfuerzos que hace la fuerza pública y en este caso la Policía Nacional, en el pasado y en los anteriores gobiernos, si no hay de la mano con ello una depuración del Poder Judicial, que desgraciadamente, como hemos podido ver, y tú bien lo señalabas, está cooptado por el crimen transnacional y organizado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos como la CEIJ y aliados? ¿Cuál es la idea nuestra? Es plantear a través de una consulta popular al pueblo, saber cuál puede ser el futuro del Consejo Nacional de la Judicatura. Esto no quiere decir que nosotros estemos proponiendo que desaparezca, ni mucho menos. Podemos consultárselo al pueblo y que el pueblo decida si amerita una reestructuración de ese Consejo Nacional de la Judicatura, limitándolo únicamente a tareas de orden administrativo a nivel de la función judicial, o en su defecto que desaparezca, o que el tema de sanciones a jueces, designaciones y todo lo que tenga que ver con ellos se haga a través de la Corte Nacional de Justicia o de las Cortes Provinciales. Es decir, plantear de manera inteligente, y eso ya pues será tarea de los expertos en temas legales, de cómo se planteen esos anexos y la pregunta al soberano, al pueblo, para que el pueblo decida. Y dentro de esa propuesta o preguntas que queremos hacerle al colectivo ciudadano, está el plantear que los jueces corruptos, aquellos que lejos de pensar en favor del colectivo ciudadano, lo hagan en favor de los delincuentes y los liberen sin tomar en cuenta los recursos, incluso la vida de los policías que muchas veces se toman meses de inteligencia arriesgando su vida y de trabajo para capturar a las bandas, pero luego les dan medidas sustitutivas o simplemente los dejan libres. Entonces, dentro de lo que queremos proponer también está el que esos jueces o esos funcionarios del Poder Judicial que fallan a favor de la delincuencia, en caso de que se detecte efectivamente que han obrado en contra de la ciudadanía y de la gente de bien, vayan a prisión con la misma sanción que merecían los delincuentes dependiendo de la gravedad de su delito. Yo creo que eso sería también una buena forma, esa es la parte medular de la propuesta, de sentar un precedente para que los integrantes del Poder Judicial se anden con cuidado y sepan a dónde van a terminar, porque no puede ser posible que la gente esté a merced de estos malos funcionarios. Tú indicas justamente temas sobre todo coercitivos, sí, ¿no? Y hablas también de la mano dura. Digamos, ¿cuál sería el equilibrio ahí? Tú sabes que hay inclusive organismos de derechos humanos que indican y siempre han enfatizado que las declaraciones, por ejemplo, de guerra interna un poco se contradicen con la ejecución correcta de derechos. Y que quizás la enfermedad, el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Qué posición tienes tú? ¿Cómo es el equilibrio ahí? Claro, sin duda, nuestra visión y la visión de Luisa Delgadillo, que coincide con la del partido político del cual acepté esta invitación para terciar en política como candidata, es el de respeto absoluto a los derechos humanos. Yo no comparto, más allá de que respeto a quienes piensen diferente, esta declaratoria del conflicto interno armado. Y te voy a decir por qué. Primero, porque en la práctica hemos visto que no ha podido frenar los altos niveles de violencia que vive el país. Entonces, los resultados dicen más que 1000 palabras. La intención puede haber sido muy buena, pero en la práctica no ha dado los resultados que los ecuatorianos anhelamos, que es poder vivir en paz. Por el contrario, los niveles de violencia se han exacerbado. De nada sirvió elevar del 12 al 15% el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque con ese dinero nos dijeron que íbamos a tener seguridad. Pero desgraciadamente, más allá de que la intención puede haber sido muy buena, en la práctica tampoco ha servido. Y no solamente eso, sino que esto tiene otras implicaciones. Al declarar un conflicto interno armado, esto aleja la posibilidad de la inversión extranjera en el país. Cosa diferente ocurre, en cambio, en Perú, por ejemplo, en donde constantemente, y hemos podido advertir,
hay problemas en el orden político, incluso de temas de corrupción. Pero fíjate que allá la economía crece, florece, repunta, hay inversión extranjera, hay convenios de libre comercio y la economía no se detiene en su crecimiento. Las cosas económicamente están muy bien y son nuestros vecinos. Igual situación, en cambio, en Colombia. Solamente en el Ecuador la economía, desgraciadamente, y no lo digo yo, lo dicen el propio Banco Central del Ecuador cuando declaró el año 2024 en un año de recesión sin precedentes. Y lo mismo informes de organismos internacionales que recientemente leí en la prensa del Banco Mundial, en donde hablan que la proyección de crecimiento de nuestro país va a ser muy pobre e incipiente. Y claro, hay que no se necesita ser un experto en estos temas para entender que por sentido común, ningún inversionista extranjero va a querer venir a invertir en el Ecuador, en un país que tiene un conflicto armado interno. O sea que lejos de poder atraer recursos y capitales extranjeros que requiere nuestro país para poder ayudar a la reactivación de nuestra economía, para generar plazas de trabajo, para crear obra pública, para tener recursos que el erario nacional pueda contar para invertir en el gasto social, alejamos esa inversión extranjera. Entonces, yo sí creo que hay que sopesar aquello. De ser el caso y de contar con el voto popular, nosotros acabaríamos con ese conflicto interno armado que no nos ha traído lo que esperábamos, que era seguridad, y que por el contrario tiene otras implicaciones. La idea y la intención puede haber sido muy buena, pero en la práctica no ha dado los resultados que esperamos. Perfecto. Luisa Delgadillo, candidata asambleísta nacional, casillero 2, ¿no? Casillero 2. Perfecto. ¿Quién encabeza la lista de nacionales? Alfredo Serrano, que Alfredo es el Serrano, presidente del partido. Y ella está en el segundo casillero. Luisa, muchísima suerte en lo que resta de campaña. Tengo un excelente día. Muchísimas gracias a ustedes y a ese público increíble que los sintoniza. Sé que tienen una sintonía bárbara, como siempre. Ustedes dieron los primeros pasos. Gracias.